¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta paciente? Bueno, en el 90% de todos los casos va a aparecer después de las 34 semanas de gestación. En menos del 5% presenta un debut clínico durante el periodo postparto, es decir, dentro de las primeras 48 horas después del parto. El inicio de estos síntomas va a ser gradual, en algunos casos, no en todos, y las complicaciones son potencialmente mortales en cuestión de horas. Por eso es que es muy importante monitorizar a estas pacientes una vez se realiza el diagnóstico, porque las complicaciones son mortales. Los síntomas van a ser principalmente neurohipertensivos. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Bueno, cefalea, visión borrosa, escotoma. Además va a haber ceguera temporal, puede haber también. A nivel torácico, disnea, dolor torácico. A nivel gastrointestinal puede haber dolor, epigastralgia, dolor abdominal. Y también existe una sintomatología típica que es importante tener en cuenta, es aquella que se da, esta sintomatología se va a dar antes de las 20 semanas, y cuando esta sintomatología se da antes de las 20 semanas es importante, además de valorar además de pensar en una preeclampsia, también es importante valorar la existencia de una enfermedad trofoblástica en la gestación. Otra sintomatología típica es la proteinurias aisladas sin otros hallazgos asociados. ¿Cuáles son los criterios de gravedad? Bueno, habíamos hablado de que se eliminó la dependencia de la proteinuria para el diagnóstico de la preeclampsia. Entonces, en ausencia de proteinuria es necesario, con la presencia ¿de qué? De trombocitopenia menos de 100.000, elevación de las transaminasas el doble de su valor normal, creatinina sérica a partir de 1.1 miligramos o el doble de su valor en ausencia de enfermedad renal, edema pulmonar, prodromos de la eclampsia persistentes como hiperreflexia con clono, cefalea intensa, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos. Criterios para diagnosticar hipertensión, según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, se dice que elevaciones de la tensión arterial de 140 a 90 milímetros de mercurio de 2 tomas separadas por 4 horas y tensiones arteriales mayores o iguales a 160 sobre 110 milímetros de mercurio en corto tiempo, en 2 minutos. ¿Y cómo es su manejo? Consta de 4 premisas. La primera de ellas es la valoración inicial, en la que hacemos los laboratorios pertinentes, el manejo de la hipertensión arterial, que es el objetivo primordial en estas pacientes para la estabilización de su cuadro, y prevención de convulsiones, controles posteriores y estabilización. En la valoración inicial, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, ingresar a la paciente para realizar una valoración del bienestar materno-fetal. Entonces, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con un control de la presión arterial cada 5 minutos hasta la estabilización del cuadro. Luego, hacemos un control horario. Realizamos una exploración obstétrica general, incluyendo TNS, estimación del crecimiento fetal y Doppler uterino fetal. Esto es realizar el test no estresante. Un control analítico que va a constar de una hematología completa, funcionalismo renal, creatinina, ácido úrico, sodio, potasio, funcionalismo hepático con las transaminasas, LDH, tiempos de coagulación. Realizamos un cultivo de estreptococcus de grupo betamolítico en caso de que la gestación sea de mayor de 32 semanas. Una maduración pulmonar fetal se hace de las 24 a las 34 semanas según el protocolo, y la dieta es normocalórica, normoproteica y normosódica. El tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en la preeclampsia es el objetivo primordial. Entonces, se debe realizar con una mínima dosis del fármaco que se vaya a administrar
Se debe evitar el descenso brusco porque hay un riesgo de hipoperfusión placentaria. Otra de las cosas que se me olvidó mencionar y que es muy importante, muy pero muy importante, es que uno de los criterios de la preeclampsia grave va a ser valores de mayores o iguales a 160 sobre 110 milímetros de mercurio. Entonces, el objetivo de tratamiento para la hipertensión arterial va a ser mantener las cifras tensionales entre 140 a 155, 90 a 105 milímetros de mercurio. El fármaco de elección es el labetalol, es un fármaco alfa-beta bloqueante que va a mejorar la perfusión uteroplacentaria y por eso es el fármaco de elección. ¿Cuál es la dosis? Iniciamos con un bolo endovenoso lento de 1 a 2 minutos de 20 miligramos. Se va a repetir al cabo de 20 minutos, no se debe sobrepasar los 200 miligramos. Se debe seguir con perfusión continua a una dosis comprendida entre 50 a 400 miligramos cada 6 horas. Eso va a depender de cada paciente, lógicamente, ¿no? Con una dosis mayor de 300 miligramos cada 6 horas se aconseja asociar hidralazina. ¿Cuál es la presentación? Este fármaco viene 100 miligramos en 20 ml. El nifedipino. Este es un antagonista de los canales de calcio. Su dosis va a ser de 10 miligramos vía oral y se puede repetir en 30 minutos. La dosis de mantenimiento es de 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas con una dosis máxima de 60 miligramos. La hidralazina. La hidralazina es un fármaco vasodilatador. Su dosis es en bolo endovenoso lento de 5 miligramos. Se pueden repetir un máximo de 4 bolos en intervalos de 20 minutos, con tener una perfusión de 3 a 7 miligramos por hora endovenoso. Su dosis máxima es de 200 miligramos. Además de ello, está contraindicado en edema agudo de pulmón, en taquicardia, ya que este fármaco reabsorbe lo que es sodio y agua. El nitroprusiato sódico. Este fármaco es fetotóxico, solamente está indicado en caso de que los demás hipotensores hayan fracasado. Su dosis es de 0.25 microgramos por kilogramo minuto, aumentando la dosis a 0.25 microgramos por kilogramo minuto cada 5 minutos si es necesario. Y la dosis máxima va a ser de 10 microgramos por kilogramo minuto. ¿Por qué este fármaco es fetotóxico? Porque acumula cianuro. Por eso no se debe utilizar solamente en casos excepcionales en que los demás hipotensores no funcionen. La prevención de las convulsiones, en la prevención de las convulsiones, el fármaco de elección es el sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio viene de 1.5 gramos en 10 ml. ¿Cuál va a ser su dosis? Su dosis va a ser en bolo de 2 a 4 gramos endovenoso a razón de 1 gramo cada 5 minutos, más una perfusión endovenosa de 1 a 2 gramos por hora, con el objetivo de obtener niveles plasmáticos entre 3.5 y 7 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque niveles mayores de 10 miliequivalentes indican que hay una intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces, ¿qué debemos controlar cada 2 horas al administrar este fármaco? El reflejo rotuliano debe estar presente, la frecuencia respiratoria debe ser mayor de 14 respiraciones por minuto, la diuresis debe ser mayor de 30 ml por hora, una saturación de oxígeno mayor del 98% o de 98%. Y la magnesemia, ¿por qué la magnesemia? Por la cuestión de que la paciente se puede intoxicar. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El gluconato de calcio al 10%, bolo de 1 gramo endovenoso en 3 a 4 minutos, 10 ml al 10% de gluconato de calcio. Entonces, ¿qué otra cosa que olvidé decir? A niveles plasmáticos superiores a 10 miliequivalentes por litro, la paciente puede presentar hiporreflexia, taquipnea, en ese orden, hiporreflexia, taquipnea, y finalmente una parada cardiorrespiratoria, que es la complicación más temida en la administración del sulfato de magnesio.
En los controles posteriores debemos realizar un balance hídrico en 24 horas, un control de la diuresis horaria con soda Foley, el control del bienestar fetal en un mínimo de cada 2 a 3 días. Si hay criterios de CIR mayores de 2, el control se debe hacer diario, controles analíticos cada 12 a 24 horas. Además de ello, proteinuria cuantitativa se debe repetir cada 7 días solo si la previa es inferior a 5 o si existen cambios clínicos y analíticos. Una monitorización hemodinámica, controlar lo que es o medir la presión arterial horaria, tener en cuenta la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria. Debemos realizar electrocardiograma en estas pacientes. La fluidoterapia, esta es individualizada, teniendo en cuenta la ingesta oral de líquidos, también la suplementación de las soluciones que se administran con los hipotensores y también con el sulfato de magnesio, la presencia de edema, síntomas respiratorios. ¿Y cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser mantener entradas entre 2.5 a 3 litros en 24 horas y un balance hídrico neutro. En la finalización de la gestación, y teniendo en cuenta la edad gestacional, vamos a tener que en una gestante menor de 24 semanas se debe valorar la finalización de esta por indicación materna, ya que esta edad es de mal pronóstico. A la edad de menos de 24 o de a partir de las 24 semanas a las 33 semanas más 6 días, el tratamiento debe ser conservador con un control materno fetal intensivo. Mayor o igual a 34 semanas se debe realizar la finalización de la gestación, pero previa a una maduración pulmonar con corticoides. ¿Cuáles son los criterios de finalización inmediata? Y estos van a ser independientes de la edad gestacional. Van a ser, uno, una preeclampsia grave incontrolable farmacológicamente, es decir, que a pesar de la administración de 2 fármacos hipotensores a sus dosis máximas no se logró controlar la tensión arterial. Prodromos de la eclampsia persistentes que no ceden con la administración profiláctica de las convulsiones, es decir, sulfato de magnesio. Signos de pérdida de bienestar fetal, afectación orgánica materna progresiva de la función renal, es decir, una oligoanuria persistente o una falla hepática que se manifiesta con trombocitopenia persistente, trombocitopenia persistente. Aparición de complicaciones maternas graves, como lo son el DPT, una hemorragia cerebral, un edema agudo de pulmón que no cede, y la vía del parto preferible es la vaginal, pero eso es individualizado. Se debe realizar una cesárea electiva si la edad gestacional es menor de 32 semanas, el bicho es menor de 5. La preeclampsia leve, esta la definimos como un aumento de la presión arterial sistólica a 140 a 151 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica entre 90 y 109 milímetros de mercurio que se da después de las 20 semanas de gestación y con una medición en 2 ocasiones menos separadas en menos de 4 horas en una paciente previamente normotensa y con una proteinuria en orina más de 300 miligramos o más de 2 cruces en una tira reactiva. El manejo primero informar a la paciente acerca de cuáles son los síntomas de los pródromos de la preeclampsia grave o los pródromos de la eclampsia. Se debe hacer un autocontrol de la presión arterial 2 a 3 veces al día, un control analítico cada 15 días o si hay cambios clínicos. Se debe hacer una proteinuria de 24 horas cada 15 días, un control del bienestar fetal también cada 15 días. Y se debe iniciar tratamiento en aquellos pacientes en que no se pueda realizar un control adecuado, se debe realizar con la betalol. Pero ojo, esto es teniendo en cuenta las cifras de la tensión arterial. Inicialmente se debería usar alfametildopa en pacientes con estas cifras tensionales de 140 a 159.